No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lida Cao y le doy la bienvenida a otro episodio de Los Astros Susurran. Muchísimas gracias por todos los mensajes que me envían, en especial a los que me comentaron en el video pasado donde tuvimos al esposo de invitado. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden oír este podcast en todas las plataformas de audio, incluido YouTube. Estoy en la terraza y aquí lo mismo pueden sentir ruidos de aviones y bueno, ruido de ambiente en general, así que les pido disculpas de antemano y bueno, se lo toman también como parte del podcast y de la grabación. Hoy vamos a hablar sobre la energía astrológica de esta semana y algunas cuestiones que tendrán lugar. Creo que es una semana bastante potente si queremos definirlo de alguna manera. Es como si se sintiera ya más manifestada toda la energía de la cual hablamos en episodios anteriores. Y bueno, creo que esta semana va a llegar con un impulso, digamos que transformador. Pero viendo la totalidad de lo que sucede en el cielo y viniendo además de la luna nueva, que es una energía que todavía podemos sentir, y entre otros factores, yo pienso que hay una probabilidad de manifestar y poner algo en marcha. Pero es algo que probablemente hemos venido deseando hacer. La conciencia para estos días es ser coherentes con el deseo de la transformación. Si ya sabemos que el universo nos está empujando a un nivel astrológico a que cambiemos de raíz una vieja manera, lo que queda pues es hacerlo. Si crees que aún no estás listo, pues al menos tenlo presente y comienza a sentar las bases para su próxima proyección. Como siempre les digo, lo mejor es apreciar esto desde la cartografía natal de cada cual, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poco sobre esta semana y dos cuestiones específicas, que es la entrada de Marte y Venus en Acuario, quienes además se unirán a Plutón, que está ahí y ustedes saben que recién ingresado. Pero además también en este signo tenemos al Sol, a Mercurio, lo cual indica que los próximos días se tiñen de una energía acuariana casi indescriptible, pero de la cual trataremos de hablar y desplegar un poco acá. Marte ingresa en Acuario mañana, martes 13, pero el miércoles hace conjunción a Plutón. Está a solo 3 grados de Venus, quien además entrará en Acuario también. El viernes y el sábado hará conjunción partir a Plutón, o sea, esto es algo que está sintiéndose desde ahora y la próxima semana digamos que se va a afianzar. Y porque el Sol y Mercurio ya van a entrar en Piscis. Habrá luna llena el día 24, pero esta semana es clave para comprender y sentir ciertas cuestiones. Para comenzar, decirles que podemos hablar aquí sobre referencias históricas, mitológicas, de algunas pautas conocidas, pero se trata de Acuario. Que yo decirles aquí todo esto es X o es Y sería muy osado, porque podemos hablar aquí en este signo de una disrupción, posiblemente de una extrañeza a nivel emocional. O sea, que podemos estar sintiendo cosas que antes no las habíamos experimentado. Puede ser a nivel emocional o de pensamiento, pero bueno, personas, por ejemplo, que tengan núcleos acuarianos o escorpio-plutonianos, como es mi caso, a lo mejor lo hayamos ya sentido, aunque sea a nivel inconsciente, como es mi caso, como les decía. Así que desde esa parte que me acompaña escorpio-plutoniana, con todo lo que ello implica, les digo que esta semana y hace algún tiempo es probable que estemos pensando, sintiendo cosas nuevas que antes no habíamos pensado o experimentado. O tal vez no es así, porque dependerá de cada quien, de cómo cada cual vivencie esta energía. Luego de pensar y usar determinados métodos para tratar de ir sintiendo todo esto,
y conversando con personas además para uno saber o intentar ver cómo es que se sienten. Creo que es ilustrativo esta semana, por ejemplo, cómo dos personas me han hablado sobre literatura de ficción. Hay una amiga que me comentaba sobre un libro que se estaba leyendo y tal, y otra consultante también me estaba hablando sobre literatura de ficción. Y yo pensaba cómo hoy día estamos vivenciando lo que hace años también consideramos como ficción, entre comillas, o futurista. O sea, nosotros estamos viviendo ese futuro. Esta semana y esta época en general tiene un poco de experimentar esa ficción, en términos, digamos, que creativos. En otras palabras, ver cómo esto creativo está puesto en función de un deseo de transformación. Y creo que así se resume un poco la energía de esta semana. ¿Cómo vamos a emplear soluciones creativas para resolver cosas puntuales en un contexto específico, pero que podrían perdurar o funcionar a largo plazo? Les voy a poner un ejemplo de una amiga, Kenia. Ella trabaja acá en la ciudad de Miami como realtor, o sea, en bienes raíces. Lleva desde mediados del año pasado con una crisis en sus ventas por la subida de los intereses, los precios y bueno, otras cuestiones ya más específicas del negocio. Ella trabajaba para una compañía y ella me venía diciendo que donde ella creía que estaba el principal error de sus jefes era que la estaban presionando, pero que ellos no querían o se resistían a implementar nuevas maneras de promoción, nuevas y creativas formas de acercarse a los clientes, sino que ellos seguían un método tradicional que evidentemente ya no estaba funcionando. En el mes de diciembre, temerosa, ella sale de la compañía y emprende la suya propia. Esto era una idea que ella me venía comentando hace 2 años, pero sin embargo ella no se había atrevido. Hasta ahora que tocaron fondo en su antigua empresa y digamos que no le quedó alternativa. ¿Qué pasó ahora? Que en un poco tiempo y a través del riesgo que la conectó con su propósito, digamos que en lo laboral, la llevó a soltar y a trabajar en nuevas y en frescas creativas estrategias. ¿Será más fácil? No, desde luego que seguro que no. Pero ella fue coherente con su instinto y está viendo los resultados incluso en poco tiempo. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues ella se dio cuenta que no debía seguir operando en un viejo sistema que ya no funcionaba, o sea, se lanzó. Y eso es lo que la astrología de estos días nos propone, dar un salto creativo, que a lo mejor no vea los frutos de inmediato, pero en un largo plazo probablemente lo agradecerás. Este fue un ejemplo que ilustra todo lo que hemos estado hablando a nivel astrológico, pero digamos que a un nivel más profundo, la entrada de Marte y Venus esta semana uniéndose en Acuario puede tener que ver con, como yo les decía arriba, un deseo de transformación. Yo estaba hablando con mi esposo y le decía que el miércoles 14 de febrero o de martes para miércoles podría tener algún acontecimiento que implique quizás un colectivo, algo súbito que pueda suceder o que no esperamos a un nivel social. Por ejemplo, en compañías como Tesla, SpaceX o algo que tenga que ver con las redes. Bueno, pues ya veremos. Astrología mundana, que se llama así, la que analiza todos los fenómenos a nivel de países y territorios grandes, es la que atiende todo esto y no es mi especialidad, ¿no? Pero es posible apreciar alguna situación similar, así que vamos a estar atentos a ver qué pasa, porque podrían revelarse también cosas importantes o cosas que han permanecido ocultas. Nosotros, ¿cómo podemos sentirlo ya a nivel de psiquismo, a nivel un poco más intenso en nuestro día a día? Bueno, eso va a depender de cada quien, pero mi recomendación muy general, por otra parte, es tratar de ser cuidadosos al lanzarnos, al hablar, cuidar no reaccionar de manera reactiva, no precipitarnos, porque Marte en conjunción con Plutón en Acuario podía darnos como ese insight o como esa motivación para autoexpresarnos sin filtro. Por eso yo les decía anteriormente de tratar de comunicarnos o de expresarnos desde la asertividad, pero tratar de hacerlo desde el respeto, no herir, tratar de no reaccionar desde la agresividad y no ceder sobre todo a provocaciones. Hay un autor que cuando habla del arquetipo de Ares, o sea, de Marte, que se relaciona con este planeta precisamente, comentaba sobre la importancia de evolucionar de Ares a Marte, o sea, de pasar de esta parte violenta del arquetipo o brutal a ser el protector de una comunidad. Es posible que esta transición
la vayamos a estar experimentando. O es posible que necesitemos de esta parte del arquetipo estos días. Recuerden algo, el entorno o los contextos que vivenciemos no son un campo de batalla, sino una especie de juego, como digo yo, para ir desbloqueando niveles. Así que es más prudente que juguemos con la función pensamiento asociada también al aire y a Acuario. Esta es una época para pensar y gestar desde lo mental. Lo mismo un proyecto que un comportamiento un poco más comprometidos con nosotros mismos. En la mitología griega, por ejemplo, se dice que Ares aprendió a bailar antes que a pelear. Y así que podía tratarse de alguien que pone su cuerpo en función de su mente, o donde el cuerpo está al servicio de la emoción y es un traductor de ella. Entonces, yo les propongo que esta semana muevan el cuerpo o entrar en contacto con nuestra corporalidad. Todo esto va a ser importante. Debemos aprender a vernos como un todo, desde lo que disfrutamos hasta el cuerpo físico, la salud, nuestros miedos, lo que amamos y ser capaces de identificar lo que sentimos y lo que no. No se trata de ser una parte solamente de la carta natal, por ejemplo, sino todo, verlo y apreciarlo desde una totalidad. Un poco lo que yo decía en el primer episodio de esta temporada cuando hablábamos de Saturno en Piscis, que Saturno implica eso, la importancia de encarnar, todo lo que implica encarnar y estar aquí. Hay una importancia de movimiento en estas configuraciones. No debemos quedar atrapados en lo emocional, pero sin embargo, yo les recomiendo que sean capaces de llegar a la profundidad de ellas, a identificarlas, a tomar terapia. Ser ayudados por especialistas que nos puedan mostrar aquellas partes que no vemos de nosotros mismos y nos ayuden a lidiar con lo que no nos gusta mirar. Esto yo creo que lo he repetido en otras ocasiones. A entender determinados triggers o detonantes. ¿Qué nos gatilla una emoción o un comportamiento, un deseo? ¿Cuándo y cómo hacernos cargos de la mejor manera de esto? Y por supuesto no obviar cómo convivir con nosotros mismos y tener las herramientas para cuando aparezca un patrón, identificarlos y por supuesto liberarlo. Hemos hablado que esto es una época también propicia para la liberación de patrones, pero por supuesto, como yo puedo liberar un patrón, en primera instancia debo identificarlo. No es casual que la entrada de Marte en Acuario coincida con el llamado Día de los Enamorados. Ciertamente en un nivel o apreciado desde el infinito no existe el tiempo ni el calendario, pero en nuestra cotidianidad está. Y hay una sincronicidad en ello. Por ejemplo, Marte y Venus son conocidos como los amantes cósmicos y ellos se van a unir en Acuario esta semana. Coinciden con Plutón y creo que es una buena oportunidad para pensar en el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo vivenciamos? ¿Nos amamos a nosotros mismos? Yo creo que Bian y yo hablábamos un poco sobre eso en el episodio pasado. Recuerden que este podcast está saliendo los lunes y los viernes. Los lunes hablamos sobre la energía de la semana, pero los viernes tenemos invitados, amigos, terapeutas que nos puedan compartir sobre lo que hace, cómo vivencian su proceso personal. Creo que esto se trata también un poco de lo que hablábamos en el episodio del lunes pasado, sobre lo sacrificial o prometeico. Y tiene que ver también con que, si ustedes se ponen a pensar, Prometeo le da el fuego a los humanos por amor. Esta energía creo que también tiene relación con el riesgo. Afrodita, por ejemplo, que es Venus, estaba casada con Hefesto, pero era amante de Marte, o sea, de Ares. Ellos escondidos se arriesgaban, digamos, también por amor, por deseo. Y fruto de esto tuvieron varios hijos. Se dice que entre ellos Eros, que es el amor, aunque en algunos mitos es también asociado como deseo. Pero yo los invito a apreciar todo esto simbólicamente, a nivel de pauta arquetípica, no literal. Sin embargo, en esta era ustedes no se han fijado cómo se habla explícitamente también de otras maneras de amar, que si el poliamor, que si etcétera. Que esto también tiene que ver con estos movimientos astrológicos. Podemos resonar o no con estas ideas, estar de acuerdo o no, implementarlos o no, pero se está hablando y legitimando estas maneras que siempre existieron, pero ahora salen, se exponen. Es una época de pasión, intensidad.
creo que estas cosas, pasión, intensidad, son cualidades de esta semana y mi consejo es que ejerciten el cuerpo, como les decía anteriormente, la mente, mediten, hagan journaling, o sea, escriban, traten de identificar estas emociones y escríbenlas. La escritura siempre nos va a conectar con el inconsciente y con aquellas partes que no estamos pudiendo ver. Busquen soluciones creativas, lean, escuchen música, hagan grounding, que el grounding es caminar sin zapato en la grama, o sea, en el césped, en contacto con la naturaleza, directamente. O sea, buscar nuevas maneras de conectar con ustedes mismos, pero sobre todo buscar cosas que les hagan felices. Afrodita era la diosa que era más conocida por la belleza, el amor, y desde luego que sí, pero también hay ciertos pasajes donde no se cuentan como actitudes tan luminosas estos procederes de Afrodita. Ella y Ares, o sea Marte, tuvieron otros 3 hijos, Armonía, Deimos, que era el terror, y Fobos, que se traduce como miedos. Se dice que estos hijos acompañaban a su padre a la guerra. Por tanto, remitiéndonos a lo mitológico, creo que esta relación de amor y guerra y su balance podría desencadenar en armonía, pero también en miedos. Yo los invito a pensar y si pueden, a detenerse. ¿A qué le temen? Escriban una serie de miedos, todos los que puedan reconocer. Miren a ver qué les ha impedido ser ustedes mismos y qué cosas tal vez no les ha sido posible vivir en armonía desde el amor con nosotros mismos. Porque yo les decía, identificar patrones para liberarlos es crucial esta semana. A lo mejor toca llegar hasta las profundidades plutonianas, o sea, ese Hades, inframundo, para encontrarse con un tesoro, que era en realidad lo que Hades custodiaba y será ese tesoro, el tesoro de la transformación y de atrevernos a transformarnos. Debemos cruzar un miedo tal vez, o miedos para transformarnos. Podría decirte cosas tan sencillas aquí como que es una semana dinámica, que saques tu lado creativo, que actúes desde el amor, que te centres en tus valores y tu autodeterminación. Pero quiero que entiendas que la astrología es tan compleja como la vida misma y no es tan simple, porque yo puedo decirte esto y que tal vez todo quede en palabras, porque si no lo vivencias o no eres capaz de identificar qué habrá de esta energía en ti mismo, entonces no tiene ningún efecto, porque solo lo estás escuchando y todo esto queda en una escucha o en mi caso en palabras. Venus implica un gran impulso creativo también, civilizador. Tiene la función de equilibrar un sistema, así que esta transformación se empieza a sentir necesaria. Hay cosas que se podrían estar sintiendo diferentes. Por eso yo les comentaba que sería bueno conectar con lo creativo, con el arte, con los niveles terapéuticos, con la música, quizás con la danza, porque les comentaba que Marte, que es uno de los protagonistas de esta semana, primero bailó antes de ir a la guerra, o sea, aprendió a bailar antes de ir a la guerra. O sea que él conectó con esa parte más creativa, con su corporalidad. Así que bueno, busquen otras experiencias, masajes, sonoterapia. Pero sobre todo esto, vamos a darnos tiempo. Vamos a dar tiempo a que todo esto se geste, o sea, que dé frutos. Creo que esta configuración nos invita también a vivir el presente, a conectarnos en el hoy, no estar indagando tanto en el pasado y no preocuparnos por el futuro, porque al final el futuro depende de lo que hagamos hoy. Es decir, que lo mejor es concentrarnos en lo que tenemos hoy día. Así que bueno, yo espero que les haya sido de provecho todo esto, lo hago con muchísimo amor. No olviden dejarme sus comentarios, suscribirse si me ven en YouTube o en Spotify, que también se ve video. Vamos a tener, como les digo, este formato, porque hacía rato no hacíamos video, entonces pueden oírnos en lo mismo en Spotify que en Apple Podcast, que en YouTube, y pueden seguirme en las redes sociales @lidacao con Y, @losastrosusurran. Me pueden dejar su comentario por allá. Si sienten algún ruido ambiente, bueno, pues esto es parte de esta nueva forma, porque estoy fuera. Creo que también salgo de mi zona de confort, de mi estudio, de la casa, así que les pido disculpas si sienten aire, si sienten aviones,
Pero nada, que esto sea parte también de esta nueva etapa del podcast. Los invito el viernes a una conversación. Tenemos una invitada espectacular, impresionante, que a ustedes les va a gustar muchísimo. Así que nada, les mando un abrazo y gracias por la escucha.